tardes. Yo, al igual que Lara, empezaré con los agradecimientos. El primer agradecimiento personal es para Lara, que tuvo la amabilidad de... Que se ve la pantalla. No, que te puedes sentar ahí. Digo, que no tapas la pantalla. Bueno, eso, la invitación personal de Lara para estar aquí hoy. Y en segundo lugar, a vosotros que os habéis acercado hasta aquí a escuchar. No sé si lo más interesante de la tarde va a ser mi ponencia, probablemente no, probablemente sea la de Sergio. Yo vengo aquí como economista y parte de mi presentación pues adolecerá de los vicios y alguna virtud, espero, que tenemos los economistas. Más que hablar de la cultura en Asturias, voy a presentar algunos de los debates básicos que tenemos los economistas cuando discutimos de cultura y del sector cultural, y después presentaré algunas cifras sobre el sector cultural en España. Bueno, básicamente los economistas entendemos de algunas cosas y, pese a las críticas de otros colectivos, no queremos entender de otras, ¿no? Nuestro enfoque sobre lo que es la cultura es un enfoque que usualmente deja fuera el juicio estético. Nosotros intentamos dar una definición positiva de lo que es el sector cultural, positiva en el sentido de que intente ser objetivable en términos de qué está dentro del sector cultural, qué no está, hasta dónde llega, etc. Normalmente es imposible, difícil, porque cuando empiezas a hablar de creatividad, cuando empiezas a hablar de cultura, todo lo que nos separa de la mayor parte de los animales, pero ni siquiera de los primates superiores, eso es cultura, ¿no? Todo lo que se transmite entre generaciones por aprendizaje, eso estrictamente es cultura. O sea que resultaría imposible entender el hombre sin cultura en estos términos tan generales. Bueno, en general, cuando hablamos de cultura y de arte o de sector cultural, estamos pensando en actividades que tienen que ver, que tienen un alto componente creativo, que transmiten información. Cuando nosotros leemos un periódico o vemos una obra de teatro, lo que estamos haciendo es ver, leer, escuchar, captar información, un mensaje simbólico, reinterpretarlo con los códigos que nosotros poseemos de antemano. Y por otro elemento de limitación del sector cultural, utilizado muchas veces por los economistas, es aquella parte de la actividad económica que está sujeta o es susceptible de generar derechos de propiedad intelectual. Bueno, los contenidos usuales del sector cultural pues son las artes escénicas, que incluye teatro, ópera, música, danza, etcétera, etcétera, las artes visuales, todo lo que tiene que ver con el patrimonio, los museos y otro tipo de instituciones culturales que tratan de preservar nuestro capital cultural entendido de manera genérica, ¿no? La etnografía, etcétera. Las industrias culturales, todo el audiovisual, las discográficas, la industria editorial, pero a esto que tradicionalmente se ha entendido como sector cultural se vienen sumando, y en parte debido al esfuerzo interesado, por otro lado, de las autoridades públicas de sumar otras industrias, ¿no? Al Ministerio de Cultura le interesa que el sector cultural sea lo más grande posible para decir que ellos son muy importantes, y una forma de conseguirlo es intentar colarnos que determinadas actividades también son parte del sector cultural, ¿no? Los videojuegos, por ejemplo, es una de las actividades que ahora se incluyen en todas las estadísticas generadas por el Ministerio de Cultura y vinculados a las direcciones generales de industrias culturales de dicho ministerio. Que no estoy aquí prejuzgando esa política como mala o buena, simplemente entiendo que hay ciertos intereses por parte del ministerio que la hace desde ese punto de vista aconsejable. Bueno, no sé si veréis mucho, pero utilizando las cifras del Ministerio, que incluye también estos segmentos más periféricos del sector cultural, bueno, ahí tenéis pues, la aportación al PIB de distintos subsectores
de la cultura a lo largo de los años, bueno, a lo largo de este siglo. Veis que el 2007 y el 2008 tienen una P, es que son cifras que están todavía en proceso de depuración y no hay cifras disponibles del 2009 ni del 2010 y, por supuesto, no del 2011. Bueno, el total. ¿Cuánto supone esos 19.833 miles de millones de euros en el PIB? Pues la verdad, a ver dónde lo tengo, que lo tengo por aquí. Uy, me lo salté. Estaban porcentajes, aquí abajo, sí. Aquí, por aquí lo veis, alrededor del 3%. 3% es esta fila intermedia, ahí tenéis el porcentaje del sector cultural oficial, tal cual lo conceptúa el Ministerio de Cultura en las cuentas oficiales, que incluyen, por ejemplo, las cuentas satélites de la cultura, que a partir de la contabilidad nacional tratan de establecer con criterios que tienen que ver con el grado de creatividad de esas actividades, qué se integra y qué no. Claro, el 3% podría parecer una cifra pequeñita, bueno, sobre todo si entendemos la cultura, como había dicho yo antes, como cualquier manifestación que se transmite de una generación a otra ¿no? y que es inherente al ser humano. Pero, claro, aquí lo que tenemos son las industrias, que el peso de las industrias que normalmente las autoridades públicas consideran como sector cultural. Todo lo que tiene que ver con patrimonio, archivos, los libros y el sector editorial, audiovisual, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, una conclusión un poco pesimista, bueno, no sé si un poco pesimista, pero por lo menos que nos pone un poco en claro cuál es el marco en el que nos movemos, es que el sector cultural es un sector relativamente modesto dentro de lo que es la actividad económica de un país como España. Un país como España, donde los sectores que tienen que ver con los servicios son la mayor parte de la producción económica. Es decir, que estamos hablando de servicios culturales y, sin embargo, no somos capaces de tener un tamaño importante en relación al total de la economía, que básicamente es una economía terciaria, volcada al sector servicios. Es decir, que la importancia de los sectores financieros probablemente para nuestra felicidad últimamente no aporten mucho y, sin embargo, al PIB aportan mucho más que el sector cultural, que nos hace en general mucho más felices y mucho mejores personas que los bancos. No sé si hay algún banquero en la sala, pero bueno. También es cierto que el sector cultural es un sector muy atomizado, un sector caracterizado por empresas de tamaño muy pequeño que muestra un gran dinamismo. Claro, es mucho más fácil mover, ¿no?, que se mueva una hormiga que se mueva un elefante. Entonces, aunque es un sector pequeño, es verdad que hay mucha movilidad y mucha efervescencia en muchos de las empresas y de los pequeños elementos de producción que puede haber en distintos sitios. Y otra tercera característica es que es un sector que está muy polarizado geográficamente. El peso del sector cultural, cuando metemos la producción industrial del sector, está básicamente centrado en Madrid y Barcelona. En Madrid y Barcelona es donde tienen la sede las empresas editoriales grandes, las empresas auditoriales grandes o muy grandes, donde está todo el sector de la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos queda para las provincias? Pues más bien poco. Tenemos un sector pequeño que está básicamente en Madrid y Barcelona, 2/3 de la actividad están allí, lo que queda para la periferia es más bien poco, ¿no? A ver si conseguimos que alguien vuelva, ¿no? Bueno, retomando, ¿no?, las ideas sobre cultura que tenemos los economistas o cómo definimos el campo, pues sí me gustaría señalar que, en general, para que algo sea cultura, debería de tener un alto grado de información. O sea, lo importante para un economista no es la alta o la baja cultura, lo que se entiende como el highbrow en inglés, ¿no?, la ópera o
las artes visuales tradicionales, sino que se transmite información, que la gente vaya a escuchar, vaya a ver, vaya a tocar, y se transmite información, porque esa es la clave del sector cultural entendido como creatividad y como mejora de nuestro capital humano, ¿no? De mejora de nuestra capacidad para apreciar lo que hay de bello en una obra de teatro o lo que hay de entretenido en una obra de teatro, que no tienen por qué ser las mismas cosas, o sea, no tienen por qué ser, no tenemos por qué buscar siempre la excelencia en el sector cultural. Podemos también de vez en cuando permitirnos ¿no? el que nos entretengan. De hecho, lo que muchas de las manifestaciones culturales que ahora entendemos como alta cultura, en el pasado eran manifestaciones culturales no populares, megapopulares, ¿no? Había bofetadas, literal, para conseguir entradas para entrar a ver una obra de Lope de Vega o de Plauto en la antigua Roma. Y ahora tenemos que enganchar a la gente por el cogote para que vean teatro clásico, ¿no? Los gustos cambian, la sociedad cambia. Lo que ahora entendemos a lo mejor como alta cultura, en otro momento fue cultura popular. Lo importante es que la gente disfrute de la cultura al nivel que sea.